Bienvenidos de nuevo. Si te perdiste la primera parte de esta serie, aquí arriba y en la descripción tienes el enlace para ponerte al día con los 3 primeros consejos. No te preocupes por el mañana, ten expectativas razonables e identifica lo que te estresa. Ahora vamos a desvelar los 4 consejos restantes que, te prometo, te van a sorprender. Recuerda que nuestra fuente principal de conocimiento es la Biblia, ese libro de sabiduría atemporal, junto con un toque de sabiduría moderna para mantenerlo fresco. No olvides dejarnos en los comentarios qué te parece este contenido. ¡Vamos allá! Consejo 4. Lleva una vida ordenada y equilibrada. ¿Alguna vez te has sentido agobiado por la cantidad de tareas pendientes que se acumulan a tu alrededor? Es como estar en una habitación desordenada, donde cada objeto fuera de lugar añade un peso invisible sobre tus hombros. La Biblia aconseja: háganlo todo de manera correcta y ordenada. Es necesario esforzarse por mantener cierto grado de orden en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos lograrlo? Aquí van 2 consejos. Haz un horario realista y síguelo. Traza un mapa de tu día, asignando tiempo específico para cada tarea y compromiso. Esto no solo te ayuda a organizarte mejor, sino que también te libera de la carga mental de recordar todo lo que tienes que hacer. Identifica y corrige cualquier tendencia a posponer las cosas. Procrastinar es como enfrentarse a ese desorden invisible que nos impide avanzar. También es necesario ser equilibrados. El sabio Salomón dijo: es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Piensa en esto. ¿Es posible que trabajes tanto que luego no te queden fuerzas ni tiempo para disfrutar de los resultados de tu duro trabajo? Intenta lo siguiente. Intenta ver el trabajo y el dinero desde una perspectiva equilibrada. Salomón sigue diciendo: la abundancia del rico no lo deja dormir. Piensa en una balanza. Demasiado trabajo y demasiado dinero pueden inclinarla hacia el lado del estrés. Trata de vivir dentro de tus posibilidades. Aparta tiempo para relajarte y hacer las cosas que disfrutas. Recarga tus baterías emocionales. Si haces cosas que te gustan, liberarás estrés. Valora si algún entretenimiento no ayude mucho, como ver la televisión. No abuses de la tecnología. Es tentador estar siempre conectado, respondiendo correos o revisando las redes sociales. Intenta no llevarte el trabajo a casa. Dinos si te cuesta llevar una vida ordenada y equilibrada y si estos consejos te parecen útiles. Consejo 5. Cuida tu salud. ¿Te has sentido con batería baja, sin energías? El doctor Mark Hyman, un reconocido médico especializado en medicina funcional, nos dice que el ejercicio es realmente el antídoto al estrés. Es como la medicina para casi todo. Y como podéis imaginar, esto ya lo contemplaba la temporal y ancestral sabiduría bíblica, cuando nos dice: el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. Antes de que te pongas a pensar en ir a sudar al gimnasio, aquí te dejo algunas formas concretas de cuidar tu salud en medio del estrés. Ten hábitos saludables. El ejercicio sencillo y regular pueden ser como un impulso de energía, animándote y ayudando a tu cuerpo a responder mejor al estrés. Además, asegúrate de consumir alimentos nutritivos y de no saltarte las comidas, y no subestimes la importancia del descanso adecuado. Evita las soluciones como el tabaco, las drogas o el alcohol. Aunque pueden parecer una salida fácil en momentos de estrés, a la larga solo empeoran la situación. Es como poner una tirita en una herida profunda. No aborda la causa subyacente y con el tiempo puede empeorar el problema. Además de dañar tu salud, también puede afectar a tu economía. Acude al doctor si sientes que no puedes controlar tu estrés. Recibir ayuda profesional no significa que hayas fracasado, sino que estás tomando medidas activas para cuidar tu bienestar. Consejo 6. Fija tus prioridades. ¿Has tenido la sensación de que nunca tienes suficiente tiempo para todo? Es como un funambulista tratando de mantener el equilibrio sobre una cuerda. En este caso, esto es lo que nos aconseja la Biblia. Distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Es tan sencillo como analizar detenidamente cuáles son nuestras prioridades. Estas son algunas ideas que te pueden ayudar. Anota tus tareas en orden de importancia. Esto te ayudará a enfocar tu energía en lo que realmente importa
y te permitirá ver claramente qué tareas puedes posponer, delegar o incluso eliminar. Lleva un registro de cómo usas tu tiempo. Es como hacer un inventario de tus horas para ver dónde las gastas realmente. Haz lo siguiente. Durante una semana, anota las actividades que realizas y el tiempo que les dedicas. Luego, reflexiona sobre cómo podrías aprovechar mejor ese tiempo. Si sientes que tienes el control, el estrés disminuirá. Programa tiempo para descansar. Hacer una pausa, aunque sea breve, puede hacerte sentir renovado y reducir tu estrés. Dinos cuáles son tus prioridades en la vida y si le dedicas la mayor parte de tu tiempo. Consejo 7. Busca ayuda. ¿Te has sentido atrapado como si estuvieras en una habitación sin salida? Mira qué superconsejo proverbial. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Dicho de otra forma, las palabras amables de otros pueden animarte. Aquí tienes algunas formas concretas de buscar ayuda cuando te sientas muy agobiado. Dile a un amigo cómo te sientes. Compartir cómo te sientes con alguien de confianza puede ofrecerte una nueva perspectiva o incluso soluciones que no habías considerado. A veces, solo con hablar de tus preocupaciones puede aliviar la carga que sientes. No temas pedir ayuda. Delegar tareas o buscar ayuda externa puede aliviar tu carga y permitirte respirar un poco más fácilmente. Aborda las situaciones estresantes en el trabajo. ¿Un compañero te está provocando estrés? Trata de comunicarte con tacto y amabilidad sobre cómo te hacen sentir sus acciones. Si eso no funciona, es posible que necesites limitar tu relación con esa persona para proteger tu bienestar emocional. ¿Qué te han parecido estos 4 consejos clave para combatir el estrés? Lo recordamos a modo de resumen. Lleva una vida ordenada y equilibrada, cuida tu salud, fija tus prioridades y no dudes en buscar ayuda. Recuerda interactuar con el canal si te ha gustado. Es la única manera de ayudarnos a crecer y crear más y mejor contenido. Y no olvides suscribirte, será un honor tenerte en la comunidad. Hasta la próxima, soy Vínculo Interno y nos vemos en las estrellas.